Seguimos ahora dando la presentación, el agradecimiento y la bienvenida una vez más a nuestro querido profesor Daniel Carabacuore, que nos va a brindar una conferencia para dar inicio a la segunda corte, la corte de este año de nuestro curso de posgrado. Lo voy a presentar someramente al profesor, de una muy larga trayectoria, sería realmente difícil presentarlo con todo su recorrido, así que valgan simplemente estas palabras para mínimamente presentarlo. El doctor Daniel Carabacuore es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén, España, director de la Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador senior distinguido por la Stephen Green School de International Public Affairs de Florida International University, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo, FINDEL, fue director de la Maestría de Gobierno Local de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente integra el Consejo Académico de la misma. Es además director de la sede argentina del Instituto de Investigación Urbana y Territorial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, profesor de posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales, como también por ejemplo en Flaxo, y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España, y de la Universidad Autónoma de Chile, autor de numerosos libros y artículos sobre gobiernos locales. Muchísimas gracias, profesor, una vez más por acompañarnos y le damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Mi agradecimiento a Flaxo Argentina por darme esta responsabilidad nuevamente, al gobierno de la ciudad por ser organizador de este curso, y veo que muchos de los que se llevaron el diploma todavía se quedaron, así que no escarmientan, digamos, porque ya algunos me habrán visto en la conferencia del año pasado, que va a ser básicamente la misma que voy a dar hoy, me habrán visto en video, o sea que yo lo lamento por ustedes, salvo que sea algún método de estudio y les permita, digamos, recordar las cosas por repetición. Bueno, mi intervención, lo primero que, como estamos un poquito cortos de tiempo, muchos ya saben que es la forma que yo suelo querer vincularme con mis alumnos en general. Tienen mi Twitter ahí. Las preguntas, como estamos un poquito cortos de tiempo, las voy a responder por Twitter. O sea que, dado que todos tenemos una tendencia a cuando se escuchan cosas vanas como las que yo voy a decir, es mirar el teléfono, pueden aprovechar para ir tipeando algunas preguntas y que yo, desde que me tome el subte y por el resto de la tarde, entonces, con todo gusto, les voy a contestar, ¿no? Además, yo siempre digo, es la forma de tratar de ser un influencer municipal, digamos, de tener así alumnos, que es un poco la obsesión en estos tiempos modernos. Bueno, mi intervención va a ir en una lectura particular del fenómeno metropolitano. El fenómeno metropolitano en general se lo mira muy desde una perspectiva un poco global, de como que el territorio metropolitano fuera otro territorio un poco distinto, y mi interpretación va más a entenderlo como una de las modalidades de la intermunicipalidad. Voy a hacer un poquito de karaoke acá, propia de un territorio particular, que es el territorio metropolitano, que es un territorio particular. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre eso. Pero también hay otras escalas en las cuales se da el fenómeno intermunicipal. Por ejemplo, la escala transfronteriza, cuando yo tengo dos o más municipios de dos países que coinciden, ¿no? Nosotros tenemos en la Argentina 5.000 kilómetros de límites con otros países, tenemos todo el tiempo fenómenos intermunicipales de carácter transfronterizo. Inclusive el municipio del conurbano bonaerense, que tienen frontera con otros países. Puede ser Tigre o San Fernando. O la intermunicipalidad rural, o sea, de territorios rurales, para
me imagino, digo, aquí son básicamente ustedes de la provincia de Buenos Aires, como fueron en su momento los corredores productivos de la provincia de Buenos Aires, o distintas modalidades que se dan entre ciudades más de las zonas rurales. Entonces, el fenómeno metropolitano, la perspectiva que yo les voy a proponer es mirarlo desde el punto de vista de la intermunicipalidad. ¿Por qué voy a recalcar este enfoque? Porque yo después voy a hacer una crítica respecto al funcionamiento de algunas miradas, de las cuales yo también soy responsable, porque forma parte de mi larga carrera de fracasos, que muchas veces se mira el fenómeno metropolitano sin municipios. Y desde mi perspectiva ese es un poco un error. Tiene el fenómeno de la intermunicipalidad metropolitana todos los problemas que tiene la intermunicipalidad en general en la Argentina. Para que ustedes dimensionen el fenómeno de la intermunicipalidad, o sea, de la articulación de dos o más municipios con el fin de ejecutar una o más políticas públicas, me quedo con esta definición así, muy básica, cuando tengan la clase escrita la van a tener un poco más desarrollada. En la Argentina, un relevamiento que hicimos para el 2015 hablaba de, en 30 años más o menos, unas 250 experiencias intermunicipales en Argentina. Un relevamiento que hicimos desde Findel en diciembre del año pasado nos dio cuenta de que solamente tenemos 87 intermunicipalidades hoy en funcionamiento en el país. ¿Saben cuántas hay en Brasil? 5.600 asociaciones de municipios. Digo, para dimensionar cuán débil son nuestros arreglos en general de carácter intermunicipal. ¿Sí? Partiendo, digo, de una idea equivocada, que es que la gestión, que mi gestión, y todos ustedes son gestores, sean gestores en un consejo deliberante, sean en una estructura municipal, pensar que mi política solamente tiene impacto en ese territorio, en esa división política y administrativa que me fijó la ley. Cualquier política pública tiene unos efectos que van mucho más allá de ese territorio. Lo que pasa es que en general no operamos con esa lógica. Nosotros decimos, bueno, si mi municipio termina acá en el escalón, yo no voy a hacer nada que esté en el municipio gris de allá abajo. Pero cualquier cosa que yo haga aquí va a tener impacto. Y nosotros en general tenemos una lectura muy rígida, muy normativa, ¿sí?, de lo que representa el territorio para la ejecución de políticas públicas. ¿Cuáles son los problemas característicos de la intermunicipalidad? Los problemas políticos, en general, de liderazgo, de rivalidad, los problemas económico-financieros, los problemas normativos, tienen más o menos los mismos problemas. De hecho, van a tener una lectura que tiene que ver con los problemas de la intermunicipalidad. Una de nuestras particularidades, yo soy un poco, mi método en general es tratar de poner muy blanco sobre negro, digamos, y después ir matizándolo, es que la Argentina no es un problema de política pública, ni nunca lo fue. El fenómeno metropolitano es un fenómeno débil en la Argentina. No el hecho metropolitano, porque desde que hay ciudades con sus conurbaciones, nosotros vamos a ver ahora, nosotros en la Argentina tenemos al menos 23 áreas metropolitanas. Y tenemos muchas ciudades que están avanzando en procesos de metropolización, en el funcionamiento real del territorio, en todo el país. Sin embargo, no es un hecho que genere, que en general aparezca como una política pública. Y nunca lo ha tenido. Y ahora lo vamos a ver también esto en algunas cuestiones de carácter normativo.
Y otra cosa que yo quiero señalarles, casi como una declaración de principios, es que el problema metropolitano y el problema en general de las articulaciones intermunicipales, pero en particular la metropolitana, no se resuelve con la construcción de autoridades interjurisdiccionales. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que hay varios casos, ¿sí?, de mecanismos interjurisdiccionales que, sin embargo, en el territorio, digamos, omiten una parte importante de la dinámica territorial. Como les decía antes, en la Argentina, y esto es una identificación no mía, sino es una identificación censal, tenemos 23 áreas metropolitanas. La más grande, obviamente, es la de Buenos Aires, ¿sí?, que tenía casi 14 millones de habitantes para el censo del 2010. Pero también tenemos una pequeñita, que es el área metropolitana de Villa Carlos Paz, San Antonio y Villa Río Dicho Cruz, que no llega a los 70.000 habitantes, o no llegaba a los 70.000 habitantes. Y sin embargo, se produce ese fenómeno metropolitano. Reconquista Avellaneda en Santa Fe, Villa María en Villanueva, en el caso de Córdoba, y buena parte de las capitales más populosas de provincias, las provincias más populosas, tienen sus áreas metropolitanas. Ya, no, y esto, sin embargo, que parece una verdad de perogrullo, la realidad es que no es un tema menor, porque en general las lecturas hacen referencia a las grandes áreas metropolitanas. Y aquí tengo que hacer también un mea culpa por parte de la academia, de los que nos dedicamos a la investigación. En general, pareciera que solamente hay problema metropolitano en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, o en Mendoza, o Tucumán, ¿no? Las 5 grandes áreas metropolitanas. Entonces, que en algún momento financió el GAU, que era un programa de financiamiento internacional ya bastante viejo, que identificaba las grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, los problemas metropolitanos están en muchas más áreas. Y hay ciudades que, aunque técnicamente o todavía no sean áreas metropolitanas, porque no se produce este fenómeno de la intermunicipalidad metropolitana, por la propia dinámica territorial que tienen procesos que se van asemejando. Por ejemplo, si quieren ponerlo en un ejemplo, Mar del Plata respecto de la ciudad de Santa Clara del Mar. Que haya un colectivo cada 5 minutos, que el costo de la tierra sea tan diferencial entre vivir en Mar del Plata y vivir en Santa Clara del Mar, ¿sí?, hacen que la dinámica es creciente. O sea, a medida que yo voy teniendo un sistema de transporte más eficiente, que el precio de la tierra se va distribuyendo en el territorio, empiezo a tener una dinámica metropolitana, donde la gente circula permanentemente. Y ustedes me van a decir, y bueno, y el límite, y esta es una gran ciudad, y la otra es de otro municipio. ¿Y qué importa en la dinámica territorial todo eso? El proceso metropolitano se da más allá del límite normativo. ¿Sí? Las personas viven en áreas metropolitanas. ¿Sí? Y son las que hacen la dinámica metropolitana. Ahí pongo que DAMI, que es un programa de desarrollo de áreas metropolitanas del interior, que es un programa con financiamiento internacional, actualmente vigente, incorporó 2 nuevas áreas metropolitanas, digamos, dentro de las clásicas, para financiar intervenciones, que son la comarca Vich-Valdés, que eso también existe como ente intermunicipal previamente, digamos, y Valle y la Confluencia en Neuquén. Pero en cualquier caso, estamos hablando de procesos relativamente recientes. Nosotros tenemos áreas metropolitanas como muy consolidadas, sin embargo, en la política en general no han sido identificadas.
En cualquier caso, también aparece en nuestra lectura un poco crítica de la intermunicipalidad metropolitana, es que la metropolización interprovincial, nosotros tenemos áreas metropolitanas convergentes. Por ejemplo, el Gran Corrientes y el Gran Resistencia. Y pudiéramos entender perfectamente de esta dinámica el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, que tienden a ser convergentes, ¿no? Tienden a unirse, o sea, son unas áreas metropolitanas que en sí mismo, digamos, en algún momento, si yo no pusiera el estricto límite un poco normativo, tienden a funcionar como una sola, ¿sí? Como una sola ciudad. Tenemos áreas metropolitanas, en el caso argentino, tenemos áreas metropolitanas transfronterizas. Como por ejemplo el caso de Posadas Encarnación. Posadas tiene su propia área metropolitana. Si yo miro los municipios misioneros, ¿sí? Pero tengo enfrente, ¿sí? Cruzando el río con poca dificultad, digo, puedo tomar el colectivo, ustedes saben, pueden tomar el colectivo en Posadas y bajarse en Encarnación, sin ningún problema. No es como pasar, digamos, como pasar la aduana de Ezeiza, digamos, ¿no? Y eso es una sola ciudad. Imaginen, en Encarnación van a construir el shopping más grande de América Latina. 7 pisos. Lo tuve hace 2 semanas. 21 pisos de edificio y 7 pisos de shopping. Hasta Oscar de la Renta prometido negocio ahí. No pregunten de dónde sale el dinero, ese es un problema que a mí no me compete. Yo trabajo en lo intermunicipal metropolitano. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser el comercio de Posadas, digamos, con un monstruo de esas características? Ya no va a ser la variación del dólar nomás. Digo, cuándo es más barato. La gente circula en el territorio, no importa el límite político-administrativo que nosotros le definimos. ¿Sí? Y nosotros, los que estamos en general, en la academia, en la administración pública, no pensamos, ¿sí?, con esa flexibilidad de que la gente se mueve en el territorio y toma decisiones en el territorio de una determinada forma. Y fíjense que la mirada siempre, por eso yo hablo de lecturas incompletas, porque obviamente que ha habido algunas políticas públicas, Grau, Dami, ¿no? Pero faltan unas áreas que además de ser áreas metropolitanas son todavía más complejas porque le ponen algo más. ¿Sí? Tienen otra dificultad más, además de la propia de lo metropolitano. Creo que el tercer elemento de una lectura incompleta es el tema de que deben crearse autoridades interjurisdiccionales que ordenen la dinámica de los actores jurisdiccionales en el territorio. Que aquí el problema en general va a tener que ver con alguien que ponga orden, ¿no? Y en esto se piensa muchas veces, como dice la última afirmación, la idea que los actores políticos jurisdiccionales de más peso, llámese nación, llámese, de acuerdo a escala, provincia, deben conducir ese proceso de ordenamiento y los otros actores políticos deben ajustarse a esas reglas, ¿no? Entonces, como el fenómeno metropolitano es desordenado, lo que falta aquí es que venga alguien a poner orden en el sistema. Bueno, todo esto vulnera, un montón de otros principios. ¿Sí? Porque que yo sepa, los municipios de la Argentina son autónomos. Las provincias son autónomas. La ciudad de Buenos Aires es autónoma. Entonces, esta idea de imponer poco, ¿sí?, en una
en una estrategia top-down, digamos, de arriba para abajo, y aquí se ordena y se cuadra todo el mundo, es una estrategia equivocada. Y como toda estrategia equivocada, en general termina en un gran fracaso de política pública. Entonces, estas yo creo que son los problemas que en general tiene el fenómeno. Pensar que lo metropolitano solamente es de grandes ciudades, el fenómeno de identificar que no hay otros problemas que se le sumen a la intermunicipalidad, de que hay que crear siempre como una autoridad interjurisdiccional, ¿no? Alguien que ponga un poco de orden, y en general eso tiene que estar en un nivel de gobierno de más peso. Que en general, cuando yo digo de más peso, estoy diciendo de más pesos, o sea, con presupuestos más altos. En un sistema como el argentino, donde ustedes saben que el gasto municipal no supera, digo, es el cuarto más bajo de América Latina, no supera el 8% el gasto municipal en la Argentina, el gasto provincial en la Argentina, poniéndole todo el énfasis del mundo, y toda la buena onda para medirlo, digamos, 44%, y el resto es el Estado Nacional, ¿no? O sea, un sistema que tiende a concentrar, si miro los ingresos, mucho peor, pero si miro los gastos, el nivel central, digamos, el nivel del Estado Nacional, es el más fuerte, digamos, si es el que tiene más recursos, y entonces un poco se pone esta confianza en que es el que tiene que ordenar. Paula. No está, se llama Carlos. Sí, bueno, ya. Ahí vamos. Sí, sí. Me sorprende esta cosa. Paula se llama Carlos ahora. Es tan rápido el tema del reconocimiento legal, que viene rápido. Las áreas metropolitanas argentinas. Primero, no hay régimen constitucional. En ninguna constitución, desde ya en la nacional, nosotros tenemos solamente, ustedes saben, 2 artículos de la Constitución Nacional que hacen referencia al sistema municipal, porque el sistema municipal es competencia de las provincias, ¿no? El 5 y el 123. El 5 que define la idea del régimen municipal por provincia, el 123 que garantiza la autonomía municipal. El dicho metropolitano no está en ninguna constitución, ni en la nacional ni en las provinciales. Entonces ya deberíamos pasar un poco al nivel legislativo. Todas las leyes que empieza a haber sobre el tema y sobre el tema metropolitano en la Argentina en general son recientes. O sea, es un dato. Áreas metropolitanas nosotros tenemos, son viejas como viejos del mundo, digamos, en la Argentina. Pero como hecho legal recién empieza a aparecer y con diseños muy diferenciales, como vamos a ver en un ratito. Una falta de políticas específicas, ¿no? Salvo, ahí pongo GAU o DAMI, que fueron estrategias más atadas a financiamiento, o sea, que aparece una estrategia de financiamiento internacional, ¿sí? Financiando una política. Eso tiene, en general, unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas de plata. Las desventajas es que muchas veces esas agendas, ustedes saben, que no son puramente nacionales o del interés, ¿no? O sea, que muchas veces los organismos internacionales ponen como unos temas en agenda, digamos, y ponen unos recursos, y un poco los estados se van acomodando, digamos, a estas disponibilidades un poco presupuestarias. No han sido grandes políticas, digamos, de intervención. Y cuando digo esto, no lo digo solamente por la nación, lo digo principalmente por las provincias, que son las principales, digamos, responsables, digamos, de la gestión territorial en sus áreas metropolitanas. ¿Qué tipo de dificultades hay en general? Bueno, primero hay ahí un problema de superposición, ¿no? De superposición competencial, digamos. Nosotros tenemos un sistema de competencias muy particular,
digo, que nos diferencia de otros países del mundo en general, que tenemos mucha competencia, donde los 2 o 3 niveles llegan a resolver problemas. Si yo pregunto, ¿de quién es responsabilidad el desarrollo económico en la Argentina? De los 3 niveles. ¿De quién es en muchos territorios la responsabilidad del tema de salud? Queda más claro que son 2, ¿no? Pero también en algunos territorios un poco también se suma el gobierno nacional, porque queda algún tipo de sector nacional, digamos, ¿no? El Posadas, el Hospital del Cruce, ¿no? O porque el Estado tiene una política de salud en particular. Entonces, ahí tenemos un problema, que es, digo, la superposición competencial, que uno no tiene claramente definido quién es el nivel responsable, ¿sí?, de la ejecución de una determinada política pública. Y una alta incidencia, digo, en general, de las competencias concurrentes. Este problema es uno de los grandes generadores del desorden, ¿no? ¿De quién es esto responsabilidad? Ustedes, muchas veces empieza a aparecer quejas de este tipo. No, como esta vía, yo estoy en el territorio del municipio X, pero esta vía, esta calle coincide con la traza de la ruta provincial número 823. ¿Y quién toma la decisión de eso? No, entonces está la competencia del gobierno provincial. Pero el gobierno provincial firmó un acuerdo con el Ministerio Nacional, ¿no? Y entonces, ¿cómo opera esto en el territorio? ¿No? Entonces el intendente, si es oficialista a nivel provincial y nacional, le parece bien. Si es opositor, le parece espantosamente mal. ¿Sí? ¿Quieren un ejemplo? Puedo fingir un poco de demencia yo si quieren. Pero es el caso, por ejemplo, de los metrobuses en algunos municipios, donde los intendentes claramente no están de acuerdo. Y a veces no están de acuerdo por político, y a veces están de acuerdo por la planificación urbana. ¿Sí? Pero todo el tiempo están estos conflictos. ¿Sí? Y todo el tiempo pasa esto. Y pasó siempre, de un signo o del otro. Porque el problema es que tenemos ahí, nosotros en la propia naturaleza, nuestras administraciones en general son descoordinadas. Si hay un principio ausente en la administración pública argentina, es el de la coordinación. ¿Sí? Creo que hay unas dificultades por la acumulación política que impactan sobre la articulación metropolitana. Cuando yo pienso en las áreas metropolitanas en las provincias, habitualmente son en las ciudades más pobladas. ¿Correcto? Y como son las ciudades más pobladas, son los distritos electorales, ¿no?, donde se resuelven la coyuntura electoral. Cualquier provincia argentina, digamos, no es una regla súper general, pero la capital de la provincia tiene el 50 o más % en un solo territorio de total de la población de la provincia. ¿Y cómo el gobernador no se va a meter a hacer obras en la ciudad? Si está en más del 50% del electorado. Y el intendente de la capital, ustedes saben un poquito de esto, es el principal rival del gobernador. Porque fue elegido por el 50% más de la población de la provincia, ¿no? Sea del mismo partido político o sea de otro partido político, ¿no? Entonces, el territorio metropolitano es un territorio de acumulación política. Entonces, si yo digo, no, esta es la capital de la provincia de Sierra Verde. Entonces,
En Sierra Verde, en la capital de Sierra Verde, vive el 60% de la población. Entonces, llega el gobierno nacional y dice, che, hay que hacer algo para Sierra Verde. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la capital de Sierra Verde, para que se vea. ¿Dónde va a hacer la acción el gobernador? En la capital de Sierra Verde. Y el intendente dice, este es mi territorio, por lo tanto yo hago las cosas acá en la capital de Sierra Verde. ¿No? Entonces es un territorio que no solamente es de ejecución de política pública, sino también es un territorio de disputa. ¿Por qué? Porque se concentran los grandes volúmenes de población. ¿Sí? Paradójicamente, aunque no ha sido reconocido, la coordinación interjurisdiccional desde los municipios emerge como la única opción para la gestión metropolitana. En términos normativos, cuando yo quiera ver cómo puedo empezar a resolver yo, que esta es la preocupación, cómo empiezo yo a reconocer los problemas del hecho metropolitano, tengo que empezar a coordinar con los que producen la política en el territorio, que son los municipios. Por eso no puede haber, ¿sí?, política metropolitana sin municipios. Y que no es solamente un problema, como vamos a ver ahora, de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires. Es un problema que también se ha dado en otras provincias. En estas dos tablitas, en estas dos filminas que vienen aquí, tienen un fenómeno. Tienen ahí en qué provincia, en qué área metropolitana, ordenado el número en el ranking de áreas metropolitanas, la denominación, fecha de creación y fecha de muerte de estructuras intermunicipales en las áreas metropolitanas. O sea, en general, los intendentes de las áreas metropolitanas, con más o con menos, interpretan que la única forma de resolver el problema tiene que ver con la coordinación entre los gobiernos locales que se desarrollan en ese territorio. ¿Sí? Hay algunas, van a ver, digo, en Buenos Aires, después voy a hacer una referencia, las dejo, hemos tenido estructuras, 3 iniciativas, digamos, básicamente, ahora después voy a hacer alguna referencia, pero tenemos el ente de coordinación metropolitana en Rosario, fíjense, 2010, es relativamente reciente, después voy a hacer alguna referencia al caso de Rosario, porque es interesante. Tenemos el nuevo, para los alumnos que veo alguna cara del año pasado, el año pasado no hablamos, hay una nueva que está empezando a funcionar, que es el ente de coordinación de la área metropolitana de Santa Fe. Tenemos al extinto Asociación de Municipios de la Región de los Valles y la Confluencia. La efímera, duró dos reuniones, la microrregión de Corrientes. Estuve en las 2 reuniones, puedo dar fe. Una cosa interesante, y esto no es que yo estoy loco, se creó 2 veces, es el Foro Interparlamentario Municipal Permanente, el FINPER, que es un órgano entre concejales de Posadas y Encarnación, es un órgano además de planificación, el Consejo Metropolitano del Gran Paraná, ADESUR, que fue muy interesante en su momento, pero como todas estas políticas estrellas duró relativamente poco tiempo. Río Cuarto es un caso interesante, de todo el tiempo querer armar un ente intermunicipal y que salga mal, digamos, pero la vocación está siempre permanente. Les funciona bien que hay que ser creativos también para esto. Hay una que tiene que tiene en el Río Cuarto, que es una empresa productora de servicios
cuya titularidad reside en los municipios. Y eso sí ha funcionado y se sostiene en el tiempo, pero está en la tabla siguiente. Porque acá están lo que se llaman las estructuras microrregionales. O sea, las estructuras, en la Argentina se las llaman microrregiones, desde otra perspectiva las pudiéramos definir como estructuras comarcales, donde tiende a haber una convergencia en todos los temas de la agenda pública. O sea, yo hago una asociación de municipios del área metropolitana que se va a encargar del desarrollo económico, de la salud, de la seguridad, de la capacitación del personal, de negociar con los bancos, etcétera, etcétera. O sea, tiendo a tener una agenda compartida. En la que viene son las estructuras más bien de tipo mancomunales que hay en la Argentina, que están estructuradas alrededor de la provisión de un único servicio público. Por ejemplo, Dix Valdés, que es una que yo señalé, o la asociación, uno de los dos consorcios, que es el Consorcio Público Metropolitano de Residuos Sólidos Urbanos de Tucumán, están estructuradas a partir de una única tarea, que es la gestión de residuos sólidos urbanos. En ambos casos es verdad, tanto en el caso de Dix Valdés como en el caso de Tucumán, no se explica sin el apoyo manifiesto, decirlo de esta forma, del gobierno provincial. ¿Sí? O sea, llamado del gobernador diciendo, muchachos, tienen que organizarse. ¿No? Es verdad que en algunos de los casos los muchachos creyeron que eso significaba que la provincia les iba a pagar. ¿No? En el caso, por ejemplo, de la planta de tratamiento de Dix Valdés. Esta es la empresa, por ejemplo, que les decía, ¿ven? Desarrollos del Sur, Sociedad del Estado. Esto funciona muy bien hace muchos años. Esta es una de las más exitosas agencias de desarrollo local en la Argentina. Lo que pasa es que está en la región, en el área metropolitana número 22 de la Argentina. Pero es un verdadero modelo de desarrollo, el de Avellaneda y Reconquista, que se sostiene hace más de 20 años, agencia de desarrollo. Que actúa además muy interesante, que tiene un fondo de transferencia de recursos, actúa como un pequeño banco regional, así, sobre todo para el sector productivo. Aparecen algunas curiosidades, como por ejemplo el intento de Resistencia y Corrientes de tener una agencia abierta de cooperación al desarrollo, una entidad especializada en capturar fondos internacionales para el desarrollo de la ciudad. Es verdad que ahí estaba metido la universidad, o sea, eran dos socios, ¿no? Las municipalidades, la Municipalidad de Corrientes, las municipalidades del área metropolitana de Reconquista y además la Universidad Nacional del Nordeste. O sea, que los municipios han tratado de ir resolviendo un poco el tema, sin gran éxito, digamos, ¿no? Y si se fijan ahí, tienen algunas cuestiones, como dice INST, que es, hay veces que la intermunicipalidad no está institucionalizada. Y esto no debe sorprendernos. Seguramente aquí habrá gente de la zona del conurbano norte, región metropolitana norte, no norte 2, región metropolitana norte, la que se creó en el año 2000, no firmó, nada más que el convenio de constitución. O sea, decidieron ponerse de acuerdo, pero no hay un estatuto de la asociación intermunicipal. A diferencia, por ejemplo, de si hay municipios aquí de la zona del conurbano sur, como fue Concosur, ¿sí? Que sí se estructuró, es más,
se modificó la ley provincial, la ley provincial de asociaciones de municipios en la provincia de Buenos Aires, la 13580. Hubo una anterior que era la 12288 y ahora es la 13580. Esa ley es el producto, ¿sí?, de la presión de los intendentes, de los 7 intendentes del conurbano sur en su momento. Ya pasaron muchos años. Yo era joven en ese momento, pero estuve ahí metido. Organizando, digamos, y proponiendo una ley que hoy ha quedado muy vieja, pero bueno. Nada, eso es agua. ¿Sí? ¿Agua o 5 minutos? Las dos cosas. Las dos cosas. Dirían los chilenos, tengo la garganta hecha pele, yo no doy más que la verdad. Bueno, ¿qué hay de esta coordinación metropolitana? Separada un poco de las áreas metropolitanas, de los mecanismos intermunicipales, que es, como yo entiendo, que es la única forma de intervención. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestra Constitución lo que reconoce son tres, la Constitución Nacional reconoce la nación, la provincia, los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires. No tengo otra institucionalidad para inventar. ¿Sí? No hay ninguna posibilidad de andar jugando con coordinaciones o áreas en términos constitucionales. La historia, digamos, en la Argentina en general de la intermunicipalidad, la primera institucionalidad que vamos a encontrar en la Argentina se llamó la Prefectura del Gran Rosario, en la década del 60. Nació inicialmente como una asociación de los municipios del Gran Rosario. Miren si será vieja la iniciativa, un año antes que naciera yo. Para ordenar en principio el tránsito de ferrocarriles hacia el puerto de Rosario. Y durante el gobierno de Onganía, el gobierno provincial, que estaba en manos de la Marina, decide crear una prefectura del Gran Rosario. O sea, la Asociación de Municipios del Gran Rosario, con el gobierno provincial. Es lo que nosotros técnicamente hoy llamaríamos un ente supramunicipal, o sea, donde están los municipios más el gobierno provincial. Esto se crea por un decreto ley de la provincia. Es interesante que va a funcionar cuando retorna la democracia en el 73, sigue funcionando y va a desactivarse el mecanismo en el 76. O sea, que nacido en tiempos de dictadura, sin embargo, en tiempos democráticos, funcionó el mecanismo. Y con bastante éxito en muchas cuestiones. Es tomado como un ejemplo de funcionamiento, aunque obviamente también hay lecturas contrapuestas, digamos, ¿no? Si viene a cerrar pibes, no le pregunten por la prefectura de Gran Rosario, porque tiene una lectura muy crítica de lo que se hizo, y por el contrario hay otros dos autores que han más bien trabajado las loas a la interpretación. En nuestro caso, hemos una y otra vez, en el área metropolitana de Buenos Aires, vuelto sobre el tema. SEAMSE es una sociedad del Estado, es un mecanismo de coordinación interjurisdiccional. Dejo en ustedes la percepción que tienen de SEAMSE. De acuerdo seguramente al lugar donde a ustedes les toque trabajar, tendrán una percepción u otra de SEAMSE. ¿Sí? Si están en Hacienda, si están en Medio Ambiente, si están en Salud, si están en el Gobierno Nacional, si están en el municipio. ¿De acuerdo al lugar? Es como mirar distintos. En cualquier caso, es una... Y tiene, desde esta perspectiva, fue creado en dictadura y además tiene un poco esta perspectiva, ¿no? Un organismo interjurisdiccional sin municipios.
porque es la provincia la que los representa, ¿no? A veces la provincia de Buenos Aires no es muy representativa de la voluntad de los municipios del área metropolitana, independientemente del partido político, Digo, en términos de lo que se pretende desde las gestiones municipales. Mercado Central también tiene una estructura similar, de una coordinación, claro, ha ido perdiendo un poco su sentido, pues nació, ustedes se acuerdan, Corporación Mercado Central surgió para erradicar todos los mercados de distribución alimentaria que había en cada municipio, reemplazarlos por uno único, ponerle gran conectividad. Eso se ha ido perdiendo, esa unicidad, digamos, del mercado central. Acumar, otro ente, y fíjense que todos repiten la misma fórmula, que es la fórmula sin municipios, o con los municipios en un consejo asesor, ¿sí? Pero sin poder decisorio. Y el último ejemplo, sobre el cual me centraré, es el caso del COCAMBA, que es el Consejo de Coordinación Metropolitana, creado hace 3 años, que yo no sé si existe más o no, a mí no me invitaron más, y yo sí soy miembro del Consejo Asesor, o sea, no sé, digo, o sea, me invitaron creo que el año pasado una vez al Consejo Asesor, que ahí estamos todos los que estamos para el bronce ya, o en el caso más para la piedra que para el bronce. Estábamos ahí, una reunión de viejos amigos, ¿no? De todos los que hemos peleado por estos temas de coordinación intermunicipal, de lo metropolitano, del transporte metropolitano, ¿sí? Hacemos un poco de catarsis, nos parece horroroso como algunas de las cosas nos muestran y nos vemos al año, digamos, ¿no? Casi estas cenas con los compañeros de la secundaria, que todos nos vamos viendo cada vez más viejos, digamos, ¿no? Es más o menos lo mismo. Un actor de la coordinación metropolitana son las empresas públicas y privadas de servicios públicos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que AISA es un actor metropolitano en tema crítico, ¿no? En las provincias empiezan a aparecer un poco, acá siempre como aparecen las políticas públicas, por ejemplo, en Salta nació la Autoridad Metropolitana del Transporte Salta. La provincia más los municipios. Eso tiene que ver con si la provincia tiene, ustedes saben que hay provincias donde el transporte público es de competencia provincial, aún el transporte urbano, ¿no?, desde la ciudad, en otras provincias es de carácter municipal. En el caso de Salta, ante el colapso del sistema, aparece la Autoridad Metropolitana del Transporte Salta. Pero para alguien que conozca Salta, diría que ese no es. Digo, porque ahí hay un doble comando, digamos. Está la Autoridad Metropolitana del Transporte, pero la que corta el bacalao es SAETA, que es la sociedad anónima integrada por el gobierno provincial, más 90% de las acciones, más 10% de las acciones de la Municipalidad de Salta, que es la prestataria única. En Salta hay un modelo de prestación única, con una empresa monopólica del Estado en la prestación del servicio colectivo. Un modelo más a la europea. Tenemos el caso del Instituto de Planificación Metropolitana de Córdoba, que es allá en el organigrama del gobierno, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Por allá hay un raviolito chiquito que es el Instituto de Planificación Metropolitana para Córdoba, pese a que tienen varias áreas metropolitanas. Municipio, el ente metropolitano de Mendoza, muy vendido como intermunicipal, pero es creado por ley y puesto bajo la dependencia de medio ambiente de la gobernación de Mendoza. No es intermunicipal. Y la más reciente, la ley es de noviembre del 2018, el ente de coordinación metropolitana de Catamarca. Ustedes saben que
Catamarca, digo, tiene tres localidades unidas entre sí, ¿no? Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y la ciudad capital. Que es bien interesante porque, por ejemplo, con esa área metropolitana, con los tres municipios, yo en algún momento participé de cosas bien interesantes, como por ejemplo una escuela de concejales para los concejales de los tres municipios, en los cuales una municipalidad me pagaba los honorarios, otra me pagaba el pasaje y otro me pagaba el hotel, digamos, de acuerdo a la capacidad económica, digamos. Mis honorarios claramente eran lo más barato, pero bueno, no importa. Era interesante el trabajo, ¿no? El trabajo que no se institucionalizó, porque también es interesante identificar que no todas estas iniciativas, lo importante es el convenio y la foto, digamos. Siempre lo más importante en la política metropolitana es cuál es la política. ¿Sí? Como verán, tenemos un sinnúmero empiezan, fíjense las fechas, ¿no? Empieza como a aparecer el fenómeno. Claro, estas ciudades capitales se van haciendo más grandes, se van congestionando de autos, el transporte se hace más distinto, a medida que se va el costo de la tierra se va disparando, entonces la gente se va yendo a lugares más lejanos, aparecen, ¿no?, las urbanizaciones cerradas, los countries en las provincias, un montón de fenómenos que hacen que la dinámica de cada una de las capitales de provincia se transforme en cierta forma en una dinámica metropolitana. Carlos y no Paula, ¿no? Bueno, en el área metropolitana es un proceso relativamente tardío respecto de otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, el fenómeno intermunicipal en la provincia de Buenos Aires apareció en el año 1993 con la creación del Consorcio del Corredor Productivo del Sudoeste Bonaerense. ¿Sí? La sexta sección electoral para la muchachada que sigue esos temas, digamos, ¿no? Todos menos Bahía Blanca, digamos. Por razones políticas, obviamente. ¿Qué quiere decir con esto? En la década del 90, con una política que tuvo el gobierno de la provincia de favorecer las asociaciones de municipios, se crearon 11 corredores productivos, 11 consorcios, algunos la zona de crecimiento común, municipios al Mercosur, Toar, Tandil, Olavarría, Sur y Rauch, consorcios con distintos, Codenova, Coprone, bueno, un montón, 11. En el área metropolitana durante los 90, nada. Recién, en el 2000, va a aparecer Región Metropolitana Norte. Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Poco el ordenador del proceso fue el tema de la costa, del aprovechamiento de la costa. Fue un proceso muy interesante, está documentado, hay capítulos de libro, hay artículos científicos sobre algo que funcionó en algún momento. Es interesante porque no tuvo, eran intendentes de distintos partidos políticos, pues en ese momento eran dos radicales, un peronista y un vecinalista, ¿no?, como era Tigre en ese momento. Entonces, en este esquema, y se funcionó muy bien, sobre todo en los primeros años. A medida se funcionaba mejor, si quieren, yo por Twitter me piden, yo les mando por mensaje privado enlaces o cosas para que vean artículos de esto, artículos científicos. Funcionaba mejor los años no electorales que los años electorales, pero se lograron un montón de cosas, digamos, para el territorio. Después vino Composur, en el 2004, ¿no? La tercera, los pesados de la tercera, 3,5 millones de habitantes, ¿no? Allí donde hay que ganar las elecciones para ganar las elecciones nacionales, ¿no?, que decidieron organizarse con una agenda completa. Ahí sí eran todos monocolor partidario. Para mí
se sorprenderán, alguna cosa escrito sobre eso se sorprenderán. Para mí fue el más interesante proceso de construcción intermunicipal de los que yo he visto en Argentina. Y eso de mi tesis doctoral lo hice sobre intermunicipalidad. O sea, créanme que para mí cómo se trabajó la dinámica de funcionamiento era muy interesante. Omitiré las razones por las que casi se terminó, digamos, porque terminó casi en una escena de pugilato, digamos, entre intendentes del mismo partido, digamos, no del mismo partido político. Después en el 2016, algunos de los que están aquí por ahí son de algún municipio y sabrán que se lo intentó reflotar, pero es como volver con la ex esposa, digo, ya, ¿no? Entonces hace más difícil, digamos, el amor estaba en otra época, me piden así, eso es que... En cualquier caso es un modelo de lobby territorial, un modelo comarcal en el principal área electoral del país. Y la última es región metropolitana norte 2. Nacieron con toda la esperanza, la expectativa. El año pasado hice 2 talleres. Y después, nada, ahí quedó. No se sabe muy bien para dónde va eso. En cualquier caso, no le estaría mostrando muchos éxitos en el conurbano, digamos, ¿no? Sobre todo en términos de sostenibilidad. Nada está muerto en principio, pero tampoco vivo, digamos, ¿no? Y bueno, y por último, algunas ideas de cómo podría resolverse el problema metropolitano. Bueno, primero, aunque sea una verdad de perogrullo, hay que reconocer que hay un problema metropolitano. El fenómeno metropolitano lo identifique yo en la política, en la institucionalidad, el fenómeno metropolitano existe. ¿Sí? O sea, las personas se mueven en nosotros en un territorio que va, ¿no?, 70 kilómetros y cada vez más hacia el norte, 60 kilómetros hacia el sur, 60 kilómetros hacia el oeste. La gente permanentemente se está moviendo en ese territorio, viene, ¿no? Amenaza de bomba en el Roca, acá hay millones de personas que no se pueden trasladar. Ahí está el fenómeno metropolitano. Lo reconozca o no lo reconozca en términos de la política pública, el problema metropolitano está. ¿Sí? Entonces, ahí está cómo yo lo voy a intervenir. La segunda idea es que hay que pensar el problema metropolitano desde lo intermunicipal. Yo creo que por elegancia han eliminado una filmina que yo hacía en la evaluación del COCAMBA, digamos. Creo que he sido censurado sobre eso. Que tenía este problema de pensar la realidad del área metropolitana a partir de la idea del monocolor partidario, o sea, porque hoy nación, provincia y municipios, hay unos municipios, perdón, la nación, la ciudad y la provincia son del mismo color, los municipios no importan. Son todos del mismo color, entonces eso ordena. Y hubo un momento histórico donde, digo, también era, o sea, no hace falta que yo cuente mucho, que en otras épocas también ha existido el monocolor. ¿Sí? Digo, porque en los 80 también era la provincia, ¿no? La provincia, la ciudad de Buenos Aires, y estaban en el mismo color y no se hizo absolutamente nada. Y por muchos años, digamos, era de otro color, porque hemos tenido blanco y rojo, azul, amarillo, digo, y el fenómeno sigue sin resolverse, no es un problema del monocolor. Yo voy a contar un secreto que ustedes no van a repartir. Yo cuando soy convocado a COCAMBA, un funcionario X de una jurisdicción X que estaba integrando el COCAMBA me llama para conspirar. Me llama y le dice, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo no estás adentro? No, bueno, pero eso es para fulano. Bueno, entonces el monocolor partidario es muy relativo.
Y además el Cocamba, uno de los problemas que tiene es que los municipios ni pintan. O sea, fue Facundo, a quien yo aprecio mucho, fue el que me convocó, Facundo Suárez Lastra, fue, habló con todos los intendentes, se explicó, los intendentes lo recibieron, porque lo respetan por ser ex alcalde de Buenos Aires, ¿no? Pero en cualquier caso los municipios no estaban representados. Si alguien me puede explicar cómo se hace política metropolitana sin municipio. Además hay que pensar lo metropolitano en la convergencia de actores de distinta escala. O sea, no es que solamente están los actores públicos, no es que solamente los gobiernos hacen el hecho metropolitano. ¿Sí? O me van a decir que la muchachada de camioneros, o la muchachada de la Unión Ferroviaria, o de la UTA no tienen nada que ver con los procesos metropolitanos. ¿Sí? Y no lo digo solamente de lo sindical, también lo digo desde lo empresarial, desde que tenemos grandes conglomerados de empresas de transporte público o grandes empresas proveedoras de servicios públicos. Entonces, hay actores que son locales, hay actores más regionales y hay actores nacionales operando todos sobre el mismo territorio. Yo creo que el tercer elemento, que tranquilo María Cristina, que ya estoy terminando, es identificar los problemas a resolver y no la institucionalidad como el convocante de la negociación. Porque siempre se dice, porque vamos a inventar uno nuevo, vamos en el 2020, creamos, ¿sí?, el Ente de Coordinación Metropolitana de Buenos Aires. ECMAMBA. No, lo primero es, ¿qué problema vamos a resolver? Vamos a resolver el problema del transporte, vamos a resolver el problema de la circulación, el problema de la salud, o vamos a resolver el problema del hábitat, o qué problema vamos a resolver. Cada problema suele tener una geometría territorial diferencial. Entonces, una de las cosas que en general los gestores públicos no identificamos, que hay problemas que se resuelven en el barrio, hay problemas que se resuelven en el municipio, hay problemas que se resuelven entre dos municipios y hay problemas que se resuelven en el área metropolitana, donde confluyen múltiples actores. Pero es como si yo dijera, no voy a resolver el problema del agua en el municipio, pero sin AISA. No, existe AISA. Y hay gente que a su vez no está conectada a la red de AISA. Y esa gente depende del reparto de agua que haga el camión de la municipalidad. Con suerte. Entonces, hay distintos niveles, distintos problemas, ¿sí? Y yo creo que una de las primeras reglas para que algo funcione es achicar al mínimo posible la escala del proceso de negociación territorial e ir de lo particular a lo general, dentro de un plan más global. Cuando se armó Cocamba, todo así el momento del gran esfuerzo, que fue a fines del 2017, la idea, aquí hay testigos de eso, ¿sí?, era crear agencias al menos sectoriales, y después una gran agencia. Cuando yo armo una institucionalidad tan grande, ¿sí?, los actores que se van a sentar también son tan grandes. Porque como van a ver, como yo pongo de ejemplo, si yo tengo que negociar, ¿sí?, el ramal del 141C, tengo que negociar con la comisión, con el sindicato al nivel de la línea 141. Cuando yo tengo que negociar el transporte en el área metropolitana, tengo que negociar con la UTA. O sea, cuanto más chico es el tema que yo voy a negociar, más fácil va a ser la negociación. Obviamente esto tiene que estar dentro de un plan más gradual, ¿no? Yo siempre decía en Cocamba que uno tiene que tener la idea general del proceso de negociación, pero la negociación la tiene que achicar a la menor escala posible.
Yo no estoy discutiendo con vos el transporte del área metropolitana, estoy discutiendo si el 141C, ¿sí?, va a subir o no a la General Paz. Eso es lo que yo voy a negociar. Y ahí yo voy limitando los grandes intereses de la negociación. Claro, dentro de un plan general, donde yo estratégicamente tengo un plan más general. Yo creo que además hay que avanzar en lo que yo llamo pactos territoriales, la idea de promover cientos y miles de procesos de negociación dentro de un plan más general. Quien vaya a los empujones va a terminar como termina siempre nuestro proceso de política metropolitana, mal. Por la idea que decíamos antes de que hay uno que ordena. El que ordena tiene que ser el principio de coordinación. La responsabilidad que cada uno de los niveles tiene en su ámbito de competencia. ¿Que es mucho más largo el camino? Por supuesto que es mucho más largo el camino, pero podría llevar a algún lado. Yo creo que hay que medir las políticas por la efectividad urbana y no por su rentabilidad política. Y este es un problema, porque el hecho metropolitano es un hecho masivo en términos electorales. ¿Sí? Y por último, una modesta opinión, yo creo que hay que crear para la Argentina un fondo de desarrollo metropolitano, que hay tantas veces diputados que no saben qué proyectos presentar, digamos. Para que cada ministerio nacional deba destinar un porcentaje de sus recursos a verdaderas políticas metropolitanas. No para instalar en un municipio, ¿sí?, para pensar el hecho metropolitano. Dentro de los fondos, no es inventar nada de todo. Bueno, este porcentaje, este fondo que yo tengo, es para las políticas de las 23 áreas metropolitanas que yo tengo en la Argentina. No para incidir en el municipio de la capital de la provincia. Porque es distinta la lógica. Bueno, lamento el tiempo consumido por ustedes. Cualquier pregunta, me encontraré a lo mejor con cientos de preguntas, más seguramente con ninguna. Espero que se hayan interesado. Y bueno, muchas gracias nuevamente a Flaxo, al gobierno de la ciudad y a ustedes por escuchar.